Andrea Soledad. Una historia original del triunfo sobre el miedo. Autor: Edgar Rivera Aguirre. Reconquistar de manera consciente la niñez primigenia es el objetivo de la existencia. Andrea Soledad. Una historia original del triunfo sobre el miedo, es la narración de dos amores truncados, uno por el temor, otro por el destino. Prólogo. A continuación vas a encontrar la historia de un ser humano, de un semejante, como tú y como todos, que soportó el yugo del temor durante buena parte de su existencia. Te vas a enterar de sus luchas, de sus vicisitudes y de cómo el temor le alejó de lo más preciado en la vida, causándole mil amarguras. Anduvo errante por muchos años y solo al final, cuando los peores sufrimientos y temores encallecieron su alma, vislumbró la solución y notó que ésta se hallaba presente todo el tiempo, se encontraba dentro de sí mismo. También advirtió que la ayuda que necesitaba siempre estuvo disponible de manera generosa. Su único error fue no aprender a pedir y olvidarse de vivir el presente. La vida primero nos lanza la prueba y luego nos da la enseñanza, es así como nos pide aprender en esta singular escuela de la existencia, en el terreno de los hechos, con fracasos, esfuerzo y dolor. Por tanto, después de experimentar continuos yerros, y si ponemos conciencia y corazón, aprendemos la lección. Este es el valor de la experiencia y la resistencia que nos da crecimiento interior y exterior. El temor puede destruir una vida o puede ser vencido. Es un enemigo secreto que nos acompaña continuamente, aunque no lo advirtamos, sumiéndonos en frustraciones y desilusiones. Mas, el hecho de que nos acompañe todo el tiempo también es su debilidad, ya que podemos eliminarlo y vencerlo en cualquier momento, apelando a lo mejor que tenemos en nuestro interior, la generosa ayuda superior que está dentro de nosotros. Por tanto, el miedo es una ilusión y una opción, como es cualquier otra debilidad humana. Te invito con amabilidad a que navegues por las siguientes páginas y veas cómo el temor aniquila una vida y cómo, al vencerlo, la recuperas. A la par, admirarás las maravillas del Ecuador y la belleza de la mujer ecuatoriana. Dedicatoria. Dedico esta obra a mis padres que están en el cielo. A todo aquel que tiene atormentada su vida por el temor. A los ecuatorianos, exhortándoles a que conozcan y admiren las bellezas que tiene nuestro país. A las personas de otros países, invitándolas a que conozcan y disfruten de las bellezas del Ecuador. De manera muy especial, a los niños de cualquier edad. Con mucho amor al niño Aarón Mateo. Finalmente, a Elena San, Andrea Z y en memoria de Soledad B, tres hermosas mujeres ecuatorianas que esculpieron mi alma. Y, en homenaje a la profesión de ingeniero civil. El autor. Introducción. El desarrollo de este relato comienza en la época de la niñez, sigue con la del colegio y la universidad, y termina en el ejercicio profesional. Estos periodos transcurrieron en las últimas 4 décadas del siglo XX, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, no se disponía de computadoras, celulares, tabletas, etc. La televisión llegó al Ecuador apenas a inicios de los años 60, los programas y noticias que se difundían por la radio eran muy populares. El tiempo pasaba con más lentitud, pocos vehículos transitaban por las calles de las ciudades, la gente en los barrios se conocía e interactuaban como verdaderos vecinos, los niños se divertían con juegos tradicionales, la atmósfera era más limpia, el sol calentaba, pero no quemaba. Del primer periodo quiero resaltar la alegría, la capacidad de asombro, la felicidad propia de todo niño, su natural actitud de vivir el presente, atento a lo que sucede a su alrededor. Los niños están despiertos, perciben detalles del día a día que los adultos no lo hacen por estar sumidos en preocupaciones o temores o en el pasado. En el colegio se persigue resaltar la fuerza de la juventud, la rebeldía propia del joven, su capacidad para emprender cualquier empresa sin importar los riesgos. Es en este periodo cuando el joven marca la matriz de su existencia, aunque siempre de manera condicionada, pues habitamos un universo probabilístico, lo que da al ser humano la opción de elegir con base en su libre albedrío, y, por tanto, de construir y cambiar su propia vida. Nada es casualidad. Cuando el relato se centra en la época de la universidad, se desarrolla la completa trama del miedo, el temor y sus consecuencias causan gran daño e infelicidad. Se describe la incertidumbre de no poder luchar contra el miedo, y la consecuente perspectiva de un doloroso y oscuro porvenir. En el periodo de la vida profesional el temor desaparece y luego, tras un golpe del destino, reaparece y transcurre una fase de sufrimiento, pero, al fin, es confrontado,
estudiado y empieza a ser eliminado. Ese es el argumento principal de esta obra, la experiencia que se anhela transmitir. Esta evidente confabulación del miedo, contada aquí, puede ser la historia de uno o muchos seres humanos. El miedo causa cuantioso perjuicio, envuelve a la sociedad y la vida diaria, aparece en la televisión, en los periódicos, en el cine, en los rostros y angustias de la gente, llena de preocupaciones por un futuro incierto. El miedo es una emoción destructiva de baja frecuencia vibratoria, que enferma, destruye las células, deprime el sistema inmunológico, arruina una vida, afecta a quien lo padece y a su entorno. Habitamos un universo en que todo está relacionado, por eso el miedo del ser humano afecta a él, a la sociedad y al planeta entero. El miedo es una esclavitud perpetua. El miedo descrito en esta obra es una faceta del temor que se manifiesta de muchas formas y causa mil inconvenientes. El miedo es el enemigo declarado del éxito y del amor. Por contraste, el amor es una emoción superior de alta frecuencia vibratoria, del amor provienen la alegría, la felicidad, la abundancia, la compasión, la misericordia, el perdón, la libertad de apreciar y experimentar la vida de manera sana. El amor cura, da vitalidad a las células y fortalece el sistema inmunológico. El amor es libertad absoluta. Se dice que el universo fue creado por el amor y que Dios es amor. En el capítulo en el que se relata un romance, se destaca lo hermoso de estar enamorado, la sublime realidad que lleva a un nivel superior de exaltamiento y voluptuosidad inefable. En esta condición especial es posible vivenciar los chispazos del inmenso amor divino, se puede sentir y apreciar la belleza de lo existente, desde el átomo hasta las estrellas y galaxias. No obstante, existe lo imponderable, hechos que parecen no tener explicación, pero si la tienen, el universo posee sus propias leyes, conocerlas, cumplirlas y manejarlas es la némesis del ser humano, revelan la existencia de lo superior y el propósito de la creación, y fortalecen los anhelos de luchar por llegar a vivir bajo la ley universal del amor. Esta obra tiene el propósito principal de aportar con un grano de arena para incentivar la comprensión del miedo y su eliminación, para volver a tener una existencia feliz, como cuando el niño la experimenta, de instante en instante. Los problemas y vicisitudes son propios de la vida, pero eso no es lo mismo que vivir acosados por el miedo, más bien significa que, de común acuerdo uno mismo y con el prójimo, se resuelvan los problemas que lleven a una existencia estable y satisfactoria para todos. La vida es sencilla y lo superior no tiene ninguna complejidad, es puro e incondicional amor. La síntesis del relato insiste en que el cambio empieza dentro de uno mismo y la opción de vivir el presente es la más importante decisión que se puede tomar apoyado en el libre albedrío del ser humano. Acompañan al argumento principal las preciosidades naturales que tiene Ecuador, el marco del relato resalta la belleza de la mujer ecuatoriana, y la sinceridad y bondad de su gente. Capítulo 1. La sublime niñez. Para iniciar el relato, evoco la época de mi niñez, la inocente infancia, aquellos días felices en los que todo lo que llegaba a mis manos se convertía en uno u otro juguete. Periodo pasado en el que no existía noción del tiempo ni de nada, en donde las mañanas, espléndidas de sol, me impulsaban anhelos de juegos, de corridas, de brincos. ¡Qué felices días! Fueron dichosas épocas que partieron. Con dolor veo que luego quedaron añoranzas, evocaciones, nostalgia por esa felicidad perdida, por ese paraíso fenecido. Sí, es cierto, el maestro de maestros indicó que el reino de los cielos es para los que son como los niñitos, sabia enseñanza que mucho me agradaba y que está dirigida para el que sabe comprenderla y que si la aplicamos alcanzaremos la felicidad. Sin embargo, al momento, quiero rememorar aquella efímera temporada de bienaventuranza plena y me pregunto, ¿cómo la podremos recuperar? Observo al médico aquel que me revisó en uno de aquellos días, quien luego de auscultarme, y por algún buen motivo, le dijo con firmeza a mi mamá que yo no debía saltar, lo escuché con claridad y en los siguientes días y por largo tiempo pasé lanzándome de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y hasta de la quinta grada del patio de esa vieja casa señorial, morada de mi niñez. ¡Qué locura, verdad! Un día en que estaban cambiando el desmoronado tumbado de carrizo de aquella vieja mansión, rústica vivienda de anchas paredes de adobe, de entrepisos tan altos que parecían ocultar el cielo raso en un insondable misterio, ese día me encontraba con otros niños del vecindario en medio de los montones de escombros que sacaban de ahí, entre estos encontré una moneda, oxidada sí, pero una moneda al fin, la limpié y, luego de una veloz carrera a la tienda del sector,
Esta se transformó en un gran bizcocho de panela. Mi papá, que aparecía de rato en rato, vino una vez en un camión tan grande como la cuadra de la casa, las llantas rebasaban la altura de mi cabeza, veía con profunda fascinación y respeto a esa mole de metal y madera, a veces semejaba un dinosaurio. Otro día llegó en un bus azul, tan colosal como el camión. La primera grada era más alta que mis hombros, y aún así logré subirme para saltar entre los asientos, para manejar, para apretar los duros pedales, para cobrar el pasaje. Cierta vez mi madre desapareció unos días y después la encontré acostada al lado de un recién nacido, un nuevo hermano. Desde ese momento aquel infante ocupó el lugar en el que yo dormía junto a ella. Fue una gran pérdida que fui superando lentamente a través del juego. Mi matrona solía llevarnos a mi hermano mayor y a mí a visitar a mi abuelita, que vivía a unas cuadras de nosotros, para que les cure el espanto, decía ella. La viejecita nos untaba un sebo caliente de res en todas las coyunturas, con suaves masajes, lo que nos provocaba grandes e incontenibles risas. La sesión de tratamiento del espanto se transformaba, entonces, en una tabla de sufrimiento anegada de risotadas. Recuerdo que en el camino, antes de llegar a su casa, sabiendo lo que nos esperaba, empezábamos a reírnos y todo el trayecto lo recorríamos en medio de incontenibles carcajadas. Solíamos subirnos al muro de piedra que contenía el talud sobre el cual pasaba el camino que conducía a la casa en que vivíamos, enorme murallón, una montaña de roca, una cordillera. Recostados sobre dicho muro, sacando apenas la cabeza, veíamos la vía situada al fondo y a los carros que semejaban hormigas. Mi hermano, 3 años mayor que yo, le hacía sufrir fuertes sustos a mi abuela por la manera temeraria de treparse a jugar al filo de esa muralla, al borde mismo del abismo. La anciana gritaba con angustia: Raúl, cuidado, ven acá. Un día cualquiera vino el cambio de residencia, me hallé, pues, trepado al cajón de madera de otro gigantesco camión, viajando y saltando entre sillones, ollas, tableros, pilas de ropa. En la nueva morada situada en el barrio El Tejar Alto, al centro occidente de la ciudad, la primera novedad fueron las ventanas con balcón del segundo piso que daban a la calle Mejía. La tarde entera nos mantuvimos apretujados en una de ellas, con mis hermanos y primos, escupiendo con todas las fuerzas a ver quién conseguía lanzar más lejos. Terminamos sedientos, con gran ronquera, sintiendo los rigores del desierto en nuestras gargantas. Al frente de la nueva vivienda había un extenso y verde terreno, cercado por un alto y ancho tapial de adobe color chocolate, que se convirtió en otro escenario para juguetear. Aprendimos a subirnos a lo más encumbrado del muro para saltar empuñando un viejo y agujereado paraguas que usábamos como paracaídas, pero que no lograba suavizar el impacto contra el césped. Otras veces, la hierba, a manera de alfombra natural, permitía que me reclinara, convirtiéndose en la colega fiel de esas mañanas enteras en las que pasaba admirando el encendido cielo. Observaba con embeleso las inalcanzables nubes que tomaban todas las formas que mi imaginación podía darles y que, caprichosas, se perdían tras las altas montañas andinas. El sol, esa misteriosa pelota de fuego, me agasajaba con su calor mientras yo metía sus indiscretos rayos, aprovechando el reflejo de un pedazo de espejo que le ofrecía en mis manos como una ofrenda sagrada, para escudriñar en forma libre entre los ventanales de las casas vecinas. Yo apuntaba con el espejo a una ventana y luego a otra, o competía con mis amigos a ver quién tenía el pulso más firme para mantener fijo el inquieto reflejo del espejo en una pared. Aún no cumplía los 5 años de edad cuando a mi padre casi le provocó un infarto. Aconteció en un 5 de diciembre, noche de la serenata quiteña, víspera de la celebración de la Fundación Española de San Francisco de Quito. Mi padre había parqueado el bus en la avenida 24 de Mayo, frente al cine Puerta del Sol, a eso de las 10 de la noche, para ir junto con el controlador a merendar, ya que, a las 11 estaba contratado para un flete, llevando de regreso a los integrantes de una orquesta a la Tacunga. Como yo dormía en el primer asiento, no me movió, pensó más bien en traerme comida caliente. Se dirigieron tranquilos al salón, procurando regresar pronto. Mas, el frío de la noche, el chulla quiteño que tocaba la banda municipal ubicada a media cuadra de distancia y el Viva Quito, que gritaban las parejas que bailaban a su alrededor, me despertaron. No encontré a mi padre. Sin dudar bajé del bus para dirigirme a mi casa. Tomé la solitaria calle Mideros, llegué al monumento del hermano Miguel, crucé el oscuro y desolado parque de El Tejar, sin voltear la mirada, olvidándome del temido cuco que podía estar escondido detrás de cualquier árbol,
Caminando rápido subí por la pedregosa mejía. Cuando golpeé la puerta de mi casa, mi mamá se sorprendió al verme llegar solo y a esas horas, sin preguntar nada, pues el sueño me vencía. Sin recuperarse del asombro, me cambió de ropa y me llevó a la cama que compartía con mi hermano mayor Raúl. Mientras tanto, mi padre había regresado al bus. ¿Cuál sería el susto al no encontrarme, que de inmediato empezó a buscarme por los alrededores, preguntando a todo el mundo, él, por un lado, el controlador, por otro. Al no hallarme, canceló el flete y fue a dar aviso a la radio patrulla, a la Cruz Roja. Puso un anuncio en la radio Cosmopolita que funcionaba en el bulevar de la 24 de Mayo, ofreciendo recompensa a quien dé noticias mías. Me buscó en varias clínicas, hospitales y no sé en qué más lugares de Quito de mediados de los años 60, cuando la ciudad apenas se extendía desde la avenida Colón por el norte, hasta los dos puentes por el sur. Ya avanzada la madrugada, desesperanzado, fue a mi casa a darle la triste noticia a mi mamá que el hombrecito, como él me llamaba, estaba perdido. Los angustiados golpes en la puerta me despertaron. Al encontrarme acostado, mi padre respiró profundamente, noté que sintió un gran alivio y volvió a vivir. Llegó el primer día de escuela, me invadió la novedad, el uniforme, el lápiz, el borrador olor a chicle. ¿Qué enseñarán los hermanos cristianos de El Cebollar? ¿Cómo serán las misas, los nuevos compañeros, el profesor? La expectativa de mi padre era enorme. Yo era su primer hijo varón, él me consideraba talentoso. Mi progenitor enviudó en su primer matrimonio, quedándose con una niñita. Luego se casó con mi madre que, a su vez, era divorciada y tenía 2 hijas y un hijo. Este último pasó a ser mi hermano mayor. Al pasar el tiempo, la escuela no llenó mis expectativas. En los recreos, al ver cerradas las puertas del plantel, me sentía encarcelado. Miraba con nostalgia a los transeúntes circular por la calle Mideros, al otro lado del cerramiento de malla metálica, y los consideraba libres. Ansiaba el momento de ser grande para ser libre también. Cuán equivocado estaba. A pesar de ello me adapté con rapidez a la vida escolar. Pronto advertí que lo mejor de la escuela eran los recreos, los cuentos que nos relataba el profesor los días miércoles, la función de cine de los viernes, el refrigerio que con regularidad nos regalaban, los juegos en los extensos patios, las conversaciones con mis compañeros sobre el fin del mundo, el nadar en la piscina. Inclusive llegó a gustarme escuchar la carrera de un estudiante de 6º grado por el corredor de madera, pues, al punto, repiqueteaba la campana anunciando el inicio del anhelado recreo. Al final de cuentas concluí, tuve buena suerte con mi primer educador, el señor Albán, candoroso anciano, acreditado pedagogo, hincha a muerte del Barcelona, popular equipo de fútbol porteño y que pocas veces nos maltrataba. Digo buena suerte, porque lo que contaban del primero C, cuyo maestro era un señor Plasencia, quien a los que se portaban mal o no sabían la lección referían los comentarios, les hacía agarrarse a un largo tubo metálico que enchufaba a la red eléctrica. Entonces, pensaba para mis adentros, cómo se retorcerán los alumnos, tiernos niños, cuando su profesor conectara el interruptor enviando electricidad a sus pequeños cuerpecitos. Qué forma más eléctrica de enseñar, ¿verdad? A lo mejor era hincha de Emelec. Ya en el 2º grado, me producía profundo respeto el servicio religioso que iniciaba con exactitud a primera hora todos los días de clase. Nuestro profesor nos persuadía que procediéramos con total compostura. Pese a ello, enseguida de la celebración, en el aula, nos reprendía y castigaba a causa de permanecer durante la ceremonia viéndolo, desatendiendo lo que expresaba el reverendo oficiante. Era increíble. Este hecho no lo podíamos evitar. El rostro del catedrático era un imán que ninguno de los alumnos, yo incluido, lograba eludir. No sabíamos por qué. A lo mejor nos gustaba advertir cómo le invadía la ira, cómo enrojecía, o era que nos causaba agrado la forma en que fruncía el ceño cuando, con señas, nos indicaba que atendiéramos al sacerdote. Este hecho se repitió día tras día, reiterativo, recurrente. Virtualmente nos acostumbrarnos al castigo y al sermón que, puntuales y en forma ineludible, venían después de la misa, por parte de nuestro enfadado educador. Lo inescrutable de la escuela era saber qué almorzaban los hermanos cristianos, o qué acaecía cuando un niño se confesaba y comulgaba, o cómo eran las clases en los grados superiores. Lo tormentoso eran los deberes y lecciones orales, en especial las de matemáticas, pues los dedos de las manos, que escondíamos tras la cintura, no alcanzaban para completar toda la suma.
Asimismo, dolorosas eran las golpizas que me propinaba el profesor del segundo grado cuando llegaba tarde a clases. Yo, a sus preguntas, enmudecía. Por un lado, salía a tiempo de la casa y, por otro, me entretenía a propósito en el trayecto golpeando dos grandes piedras, lanzaba una para pegarla con la otra luego de apuntarla con cuidado. Así, avanzaba lentamente hasta conseguir lo que quería, a pesar de la paliza con que me recibía mi educador, llegar tarde a la escuela. Lo más alegre, la Navidad. Dichosa época de chocolates, de caramelos, de ropa nueva, de alegres villancicos. Recuerdo cuando en la escuela me regalaron un carro de metal que, al moverlo, emitía un ruido como de patrullero. La mañana entera jugué con ese obsequio y en la tarde me entretuve apedreándole hasta que quedó muy achatado. Teníamos un compañero de apellido Pozo, muy inquieto, caminaba hasta por los más lejanos rincones de la escuela, salía primero al recreo, le gustaba ser el único en borrar la pizarra, era el eterno voluntario, hacía cualquier mandado del profesor. Salía de clases cierta tarde en que cayó una enorme tempestad, escuché la sirena del carro de bomberos que corría a socorrer a una gente pobre víctimas de la inundación que había invadido sus casas, ubicadas junto a una profunda quebrada que lindaba con la calle Mejía, a escasas cuadras de la bomba de gasolina del Pantoja. La curiosidad me llevó al lugar de los hechos, 6 a los sacrificados bomberos a auxiliar a esas personas indigentes, las viviendas estaban sumergidas en lodo. Avancé unos metros y encontré más barro, más damnificados y más hogares anegados, adelanté otros pasos y me detuve considerando que ya era peligroso seguir caminando. Desde ese sitio divisé con dolor la magnitud del desastre. A lo lejos, en un espacio al que ni los bomberos llegaban, distinguí, escudriñando por el lugar, a mi condiscípulo Pozo, sus zapatos y pantalones estaban enfangados. Un hecho, que lo recordaba cuando me antojaba reírme, ocurrió en el segundo grado, en el que el profesor nos golpeaba hasta cuando contestábamos bien las preguntas. Sucedió en una somnolienta tarde, en una aburrida clase de gramática. Un compañero se quedó dormido, flaqueó, pues la clase completa bostezaba al disimulo con los ojos cargados de sueño. El educador, al verlo adormilado, se acercó en silencio y con gran ademán le pegó con fuerza en la cabeza con el filo de una regla de madera. El dormilón abrió súbitamente los ojos, pasmado, como si un rayo le hubiera caído en el acto, y sin saber qué pasaba, le dio un fuerte y sonoro bofetón al compañero de pupitre. Un paf, retumbó en la sala. El golpeado se quedó inmóvil, quieto, sin atreverse a responder, en su mejilla se veía la roja huella de una mano. Nos aguantamos con grandes esfuerzos la risa, pues, de lo contrario, el castigo era seguro. En tercer grado aconteció algo triste, había un compañero que no jugaba con nadie y parecía no aprender nada, todos le huíamos. Venía siempre con la misma ropa y con esas botas de caucho que despedían un olor inaguantable, parecía que nunca se aseaba. Un sombrío día, cogimos fuerza y comenzamos a reprenderlo para que se bañara. El profesor, escuchando los pedidos, le sacó del aula y le envió a ducharse. El proscrito estuvo un tiempo de pie junto a las duchas de la piscina de agua fría, todos dentro del aula lo espiábamos a través de los grandes ventanales, desatendiendo las clases, atentos a ver qué hacía. Él contemplaba el agua sin inmutarse, así estuvo durante un largo periodo, al rato desapareció y no lo volvimos a ver nunca más. En mi corazón quedó un inconfundible arrepentimiento. En una ocasión metí la pata, ocurrió en el mismo tercer grado. Sin reflexionar le conté al compañero, con el que compartíamos el pupitre de madera, que mi papá tenía varios buses y que 2 de ellos tenían carrocería metálica, y que podría llevarnos de paseo sin cobrarnos nada. Mi amigo entusiasmado corrió a referirle esto al profesor. Vera, ven. Gritó el pedagogo. Me acerqué temeroso al escritorio. ¿Tu papá nos alquilaría un bus sin cobrarnos?, preguntó. Sí, contesté acorralado. ¿Cuál es el número telefónico de tu casa?, indagó. Le di obedientemente el número. Mi papá, al contestar esa tarde la llamada, accedió, gracias a Dios, a llevarnos de paseo gratis. El día del viaje, muy temprano, ingresé en forma triunfal al aula a indicar en dónde estaba parqueado el bus, vestía mi mejor pantalón Texas y calzaba zapatos deportivos de lona. Cuando traspuse la puerta, mis compañeros pronunciaron con gran alegría mi apellido. El Vera. Fue la exclamación que se escuchó al unísono. Comprendí al instante que me habían estado esperando llenos de ansiedad.
En la edad escolar hubo de todo, los domingos por la tarde acudía a ducharme en los baños públicos del barrio, como era niño, era el último al que atendían, sin embargo, esto tenía una gran ventaja, pues aprovechaba el agua caliente que sobraba, sin que el dueño del local estuviera golpeando la puerta gritando hora, es decir, que el tiempo había terminado. Vino, a su momento, lo sublime, alistarse para la primera comunión. Fue así como un grupo de decididos estudiantes nos preparamos para cumplir este santo sacramento. El sacerdote de la escuela nos instruía a diario, él explicaba, yo atendía con respeto sus sabias enseñanzas. Hasta que, por fin, llegó el gran día. Me compraron un impecable terno azul marino, corbata del mismo color, camisa y guantes blancos, un rosario, un libro con pasta de nácar y la vela sagrada. Un inmaculado lazo saltaba en mi hombro izquierdo mientras bajaba velozmente por la pedregosa mejía en dirección a la escuela, aquel feliz domingo de marzo. Llegué a la capilla. La ceremonia empezó, mi corazón irradiaba un profundo y desconocido sentimiento religioso, mi voz adquirió un extraño tono místico, recibí la hostia sagrada como quien recibe la salvación eterna. Luego nos llevaron al salón de actos, ahí nos esperaba un gran banquete. La dicha me invadía. Después salí al patio principal transportando entre las manos y brazos, uvas, pastel, galletas, chocolates y otros manjares que no conseguí desayunar y que nos permitieron llevar, mi hermano mayor, que me había estado esperando junto al resto de la familia, me arrebató al instante las golosinas para devorarlas en 2 bocados. En 4º grado sobresalí en mis calificaciones logrando alcanzar el 3er lugar en el puntaje general, a tal punto que al final del año, gané 2 diplomas y varias medallas que colgaban en mi pecho cuando regresé triunfante a mi casa, sujetando en mi diestra los diplomas. Todos se alegraron y me felicitaron con muchos abrazos, mi papá me obsequió un flamante reloj de pulsera. Pero, lo que mis familiares no sabían era que el año entero compartí el pupitre, de 3 asientos, en medio de los compañeros que ganaron los 2 primeros puestos y que eran reconocidos como los más inteligentes del grado. Confieso que no siempre les copié en los exámenes. También fue en 4º grado cuando tuve la oportunidad de ingresar por primera vez a una discoteca. Esta funcionaba recientemente en un local ubicado a medio camino de mi casa y de la escuela, desde su inauguración nos dio curiosidad de saber cómo era. Una tarde encontramos la puerta abierta, estaba con un compañero de la escuela, la curiosidad infantil nos movió a ingresar a fisgonear su interior. Entramos con pasos lentos procurando no hacer ruido, el lugar estaba oscuro y un ligero olor alcohólico saturaba la atmósfera, sentíamos una velada baja vibración que calaba los nervios, raros focos pendían del cielo raso, uno en particular, ubicado al centro, estaba prendido y giraba proyectando movedizas luces multicolores en las paredes, vimos mesas y sillas levantadas y arrumadas en el perímetro, era evidente que estaban haciendo la limpieza. Al fondo, en lo que parecía ser el bar, se divisaban luces rojas que permitían ver vasos y botellas acomodadas en muebles empotrados en la pared. Sentíamos haber ingresado a un extraño mundo rojizo, antesala del mismo Averno, nos detuvimos en la mitad de lo que luego entendí, era la pista de baile, el tiempo se puso lento y el temor comenzó a invadirnos. Estuvimos inmóviles varios minutos sin saber qué hacer, cuando, alguien que salió de una puerta, al descubrirnos, nos espantó con grandes voces. Nos asustamos y emprendimos veloz fuga, sin parar ni regresar a ver, corrimos varias cuadras hasta detenernos en la plaza grande. Ya tranquilizados y sentados en una banca de piedra, mientras nuestra respiración se aquietaba, nos dedicamos a comentar el incidente. La remembranza más grata de esos años escolares es Elena, mi linda compañera de la infancia. Cuando la conocí, recordé de inmediato el rostro angelical, mi divina alma gemela, que, muy a menudo, veía en mis sueños, semblante de perfecta belleza, de alegría plena y armonía celestial, enmarcado en ensortijados y largos cabellos castaños, refulgente estrella bienhechora, guía fehaciente del afligido, que llenaba de júbilo y vida mi corazón durante días. Esa fisonomía divina no esperé encontrarla en la tierra. No obstante, cuando 6 por vez primera a Elena, niña hermosa, el sublime sueño se hizo realidad. Nos vimos y no podíamos desviar la mirada. Ella, cuyos padres tenían una tienda de abarrotes bien surtida y con mucha clientela, me regalaba la compañía que me integraba, completaba en mis juegos lo que mi imaginación no alcanzaba, yo la acompañaba todos los domingos hasta ya entrada la noche y, al despedirnos, me entregaba 3 sucres, monedas que,
como caudal consagrado, guardaba toda la semana. Lo más emocionante, el rincón chileno. En el nuevo barrio, en un patio junto a la calle Mejía, había unas gradas que terminaban en una vieja pared, nos sentábamos en fila en la tercera de ellas, hombro con hombro, todos apretando con fuerza hacia la derecha, estrujando al que quedaba contra el tabique, quien aguantaba la completa presión, a eso llamábamos sacar manteca, el apretujado clamaba auxilio con voz angustiosa, y, luego de realizar grandes esfuerzos y casi a punto de desfallecer, lograba liberarse e inmediatamente se ubicaba al inicio de la hilera para, a su vez, continuar aplastando al de turno junto al muro. Así, entre gritos, la rueda giraba, hasta que todos éramos comprimidos varias veces y habíamos sufrido lo suficiente como para dar por terminada la tortura y preguntarnos, ¿ahora a qué jugamos? Mi hermano mayor, desde su más corta edad, era muy fanático del fútbol, hincha a muerte de Liga de Quito y ferviente admirador del Tano Bertocci. Solía llevarme al Estadio Olímpico Atahualpa cada domingo a ver la jornada futbolística, mi mamá nos daba permiso y un sucre a cada uno. Las mañanas eran soleadas, la atmósfera suave y alegre, el astro que nos da la vida no quemaba como en la actualidad, sin embargo, para mí, a menudo, el tiempo pasaba lento, pues los partidos me eran indiferentes, no me entusiasmaban como a mi hermano. Para entretenerme acostumbraba a molestarle con preguntas reiteradas, cada vez que pitaba el árbitro le inquiría. ¿Es penal? No, es tiro libre, contestaba. De inmediato, después de otro silbato del juez, le repetía la misma pregunta. ¿Es penal? No, es córner, volvía a contestar. Así me divertía. Él nunca se irritó. En ese estadio nos permitían ingresar a la localidad de Guambras, que era gratis para los menores de 12 años, más, en cierto domingo, logramos entrar a General Sur diagonal a Guambras y presenciar el siguiente hecho jocoso. Guambras tenía en medio un corredor peatonal y un muro de cemento que, a manera de antepecho, lo dividía en dos partes, una superior, más amplia, y otra inferior, más reducida, pero más cercana a la cancha. Alguien de la parte superior arrojó una cáscara de naranja a la zona inferior, de allí contestaron el cascarazo, de arriba volvieron a lanzar y de abajo volvieron a contestar, tiraron más cáscaras desde arriba e igual les contestaron de abajo, y así comenzó la guerra. Todos los muchachos se pusieron de pie, divididos por el antepecho que, cual frontera, separaba a los dos inesperados ejércitos. La lluvia de cáscaras se hizo nutrida, densa, parecía como si de pronto una neblina anaranjada hubiera caído en esa localidad. La impensada batalla de los de abajo contra los de arriba duró algunos minutos. Yo y mi hermano nos unimos al coro de carcajadas que, como un viento estridente, recorría los graderíos. Para dar por finalizada esa singular contienda tuvo que intervenir la policía, que llevó detenidos a varios de los presuntos autores de la trifulca. Un domingo que llegamos al estadio notamos unas casetas instaladas frente a las puertas de ingreso a tribuna, en las cuales hermosas señoritas promocionaban una nueva bebida gaseosa y regalaban a discreción vasos con el nuevo refresco. Este hecho, añadido al brillante sol de la capital, nos dio, de pronto, mucha sed. Resolvimos entonces no ingresar al estadio. Con mi hermano empezamos a coger refrescos de aquellos kioscos, 2 vasos cada uno, y a caminar alrededor del estadio. Esa mañana, dimos muchísimas vueltas por esa mole de cemento. El circuito era el siguiente: recogíamos la refrescante bebida frente a la puerta de tribuna, que estaba en la parte oeste del estadio, caminábamos en sentido horario alrededor de la gigantesca construcción, en la parte este había unos potreros, ahí descansábamos un instante, y luego de orinar, nos dirigíamos a recoger más refrescos. Con mi hermano mayor y unos amigos acostumbrábamos recorrer los barrios vecinos. En uno de ellos estaba ubicado un cementerio detrás de la iglesia de El Tejar. En las noches en que se celebraban bodas o bautizos acudíamos a recoger los capillos que lanzaban los padrinos. Del cementerio bajaba una escalinata que conducía al sótano de la iglesia, en el que había numerosas sepulturas. El lugar era oscuro y húmedo con criptas por todo lado. Nosotros jugábamos a no tener miedo. De uno en uno descendíamos hacia ese lúgubre subterráneo, sentíamos ingresar al temible Averno, caminábamos con sigilo entre esos aterradores nichos sin voltear la mirada hasta ganar unas gradas al fondo que conducían a la nave principal de la iglesia. Ya arriba nuestros corazones se tranquilizaban. Una vez, un obsequio nos cayó del cielo. Fue una noche fría en que con mis amigos regresábamos a la casa, empezábamos a subir por el empedrado camino,
Cuando una camioneta que nos pasó y al saltar en un bache dejó caer algo del balde, el objeto se desplomó sordamente, lo vimos y corrimos a investigar qué era. Nos encontramos con una pierna cruda de cerdo, grande y pesada para nosotros, la sujetamos de los 4 lados y subimos trabajosamente la cuesta, cantando a coro, jadeantes y llenos de alegría. Esa noche el vecindario entero merendó fritada. En cierta ocasión, con 3 amigos caminábamos sin rumbo, cuando en una calle del barrio estaba estacionado un bus de transporte interprovincial, propiedad de algún vecino. No había nadie. Advertimos unos cajones de madera sobre la parrilla del vehículo. Nos trepamos a investigar qué contenían. Luego de desclavar unas tiras de caña de guadua y mover unos cartones, encontramos grandes y maduros mangos cuya fragancia y color amarillo nos despertó el apetito. Cogimos unos cuantos y nos fuimos al potrero cercano a chuparlos. Cuando terminamos, nos dio ganas de más y bajamos a donde estaba el bus a recoger otros. En ese momento se nos unieron 2 nuevos amigos. Recogimos más frutos y regresamos al potrero a saborearlos, los devoramos con rapidez y las ganas de consumirlos no se nos pasaba, más bien aumentaba. La noticia se había corrido, descendimos por tercera vez a tomar más fruta. Ahora el grupo lo formaban más de 10 muchachos. Los nuevos mangos que cogimos también los consumimos en un santiamén. En la 4ª vez que bajamos a recoger más mangos estábamos reunidos todos los niños del barrio. Llegamos al bus, pero ya habían retirado las cajas con la fruta. En los días siguientes, esta diablura me produjo fuertes arrepentimientos. Tuve que confesarme con el sacerdote de la escuela para calmarlos. No puedo dejar de mencionar los días de vacaciones en la finca de nuestra propiedad ubicada en la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí, en la población de El Carmen, situada en el kilómetro 35 vía Achone. Eran 12 hectáreas de selva tropical. Cuando caminábamos dentro de ella, a cada paso nos topábamos con columnas de hormigas. Las raíces de los árboles salían de la tierra y se elevaban, amenazantes como serpientes, algunos metros. Al levantar la vista no podíamos ver el cielo, la frondosidad lo cubría, el dosel era el firmamento, las estrellas, los finos rayos de luz que lograban filtrarse por entre las altísimas hojas. Cuando no estábamos comiendo frutas, nos divertíamos nadando en el río de aguas mansas, tibias y cristalinas o caminando hasta los confines de la propiedad, sin preocuparnos de las culebras o del tigrillo que, según decían los lugareños, por ahí caminaba. En los desayunos nos servían café de chuspa junto al agradable majado, pescado frito con arroz y maduro cocinado. En las tardes, luego de saborear la carne de guanta o de guatuso, mis hermanos y primos se entretenían montando el asno, comenzando en la cabeza y terminando en la cola, forzándole entre risas y golpes a caminar. Yo, por mi parte, me recreaba mirando desde el segundo piso de la vivienda de Chonta y Pambil, el inmenso y ondulado océano verde, que a mis ojos se ofrecía manso y, en el horizonte, se juntaba con el cielo. Sentía la fragancia exquisita de la naturaleza virgen en su gran esplendor. Escuchaba extasiado la melodía de la jungla. Miraba a las mensajeras de lo alto posarse, una a una, en los árboles cuando el crepúsculo anunciaba su llegada. En las noches, apretujados en el corredor abierto de la vivienda, los adultos que la cuidaban nos relataban los cuentos de la tunda que se llevaba a los niños que osaban internarse en la selva, mientras yo contaba las luciérnagas que, por instantes, deslumbraban en la oscuridad. Amada selva de mi niñez, que para mi tristeza ya no existe. Otras veces, las vacaciones estudiantiles transcurrieron en Ibarra, ciudad al norte de la serranía. Las calles eran empedradas, cansados caballos las transitaban jalando carretas de 2 ruedas, cuyos conductores, indolentes, golpeaban con un látigo de cuero curtido en los rasgados lomos de esos dóciles corceles. Desayunábamos leche fresca con pan de maíz, las exquisitas panuchas. En el huerto de la casa donde nos alojábamos había un árbol de aguacate, y con mi hermano mayor, trepados en las gruesas ramas, jugábamos horas enteras a quien llega más alto o, sin motivo, recogíamos aguacates hasta hartarnos de consumirlos. También acudíamos a las piscinas de Yuyucocha, un balneario de la localidad, a soportar estoicamente el agua fría. En las tardes, cuando el sol empezaba a desaparecer, recorríamos la nostálgica estación del tren, cuya vía, cual boa infinita, se perdía en medio de altos carrizales. En la terminal férrea, una vez escuché a un vendedor ambulante decir cierta cuartilla, que se me grabó. Luego, notando que a los adultos del vecindario les agradaba escuchar y les causaba hilaridad,
Solía pararme frente de ellos y con voz alta recitaba en forma solemne esa estrofa que decía: Oh, San Antonio bendito, hijo del Padre Milán. ¿Qué culpa tenemos los hombres? Si las mujeres nos dan. Mi progenitor cuando llegaba de viaje nos regalaba un sucre, entonces, corríamos con mi hermano a la tienda esquinera para, desde la reja de madera de la puerta gritar con fuerza: señora. Una pony de 6 reales y 4 de maíz. Como mi padre tenía un bus de transporte interprovincial, no desaprovechaba cualquier oportunidad para viajar. Recorría entusiasmado el delgado camino empedrado que zigzagueaba por la cordillera. Me armaba de valor cuando pasábamos las vueltas de Guayabamba, las de Otono por las de Duendes, que eran las más peligrosas. Era hermoso mirar las bellas montañas de la serranía de mi patria, observaba atónito la dura roca en las crestas desnudas de la alta sierra andina. En los esplendorosos veranos, los pajonales se pintaban de oro y parecían reflejar en mi rostro los dorados rayos del sol de agosto. Saboreaba las diferentes comidas típicas y frutas que podía comprarse durante los trayectos: papas con cuero, bizcochos, queso de hoja, nogadas, arrope de mora, pepinos, tunas, los ovitos de El Juncal, cuyo sabor agridulce me causaba muecas. Me entretenía en las noches de viaje contando los faros de los vehículos que transitaban en sentido contrario, jugaba a ganarle al sueño. Me agradaba mucho pasar la frontera, degustar los caramelos de Ipiales, manejar el peso colombiano, escuchar nuevos dialectos, aprender otras costumbres, ver con agrado distintos rostros, eran los semblantes de la misma humanidad. En 3 ocasiones viajamos a la playa, visitamos Atacames, bello balneario de la provincia de Esmeraldas. En estos novedosos recorridos distinguí cómo la selva parecía engullir a la carretera. En las noches, numerosos insectos se estrellaban contra los faros y radiador del bus. De cuando en cuando, veía animales que se cruzaban con rapidez por la vía. Al llegar, aprecié el encanto del inmenso océano Pacífico, del plácido azul de sus aguas, de su fina arena. Las interminables olas me acariciaban dejándome un aliento de vida. Aún siento ese cautivante olor marino, esencia misma del dios del martes. Todo me causaba asombro: los mariscos, las gaviotas, el calor sofocante, los batidos de fruta, el agua de coco, las refrescantes pipas, las conchas y canto rodado esparcidos por la playa, regados por una mano misteriosa, los vertiginosos cangrejos que, moviéndose de lado, desaparecían bajo la arena a la menor señal de peligro. Un turista escaló una palmera a coger cocos. Ya arriba no se pudo sostener y resbaló rasgándose el pecho, las piernas y los brazos. Le contemplé sorprendido, mientras la suave brisa jugaba con mis cabellos. Otro le topó a una cría de tiburón que parecía muerta y que yacía en el piso de una canoa de pescadores recién salida del mar. De improviso, ella se volteó y le mordió en un dedo. En toda la localidad no se encontró a ningún médico. En una limpia noche mi padre me llevaba sentado en sus hombros, caminaba junto a otros turistas por la suave arena, conversaban en forma animada. Yo, ajeno a esas pláticas y sintiendo el sudor que el clima ecuatorial hacía rodar por mi frente, admiraba el espléndido espectáculo que el cielo ofrecía. Las estrellas, rutilantes, parecían conversar conmigo. Después de un largo trayecto el grupo se acercó a un grueso tronco a descansar. Las olas rompían con pausa en la vasta playa. De pronto alguien gritó y todos salieron corriendo. Había una culebra sobre el madero. Por suerte a nadie mordió. Omar, fuente infinita de vida. ¿Qué misterios escondes? ¿Qué poder tienes? En la playa disfruté mucho de una de las maravillas de mi país, Ecuador. En verano, cuando no viajaba, me hallaba metido en las quebradas que parecían desgajarse del majestuoso Pichincha. Buscábamos cierta planta nativa para elaborar las cometas que luego lanzaríamos al viento de la tarde, a que jugueteen libremente en el fuerte céfiro de agosto. Un día que regresaba de una de las tantas tardes pasadas en esos barrancos, bajaba jadeante con mis amigos por un sinuoso chaquiñán, cuando me encontró mi padre, recién llegado de viaje. Yo sujetaba en mi diestra un ovillo de sixes cual trofeo de caza. Como sería su asombro que, de inmediato, me llevó a bañar. Cuando me miré al espejo mi semblante estaba obscurecido por la tierra. Abrí la boca y observé que en mis dientes también había tierra. En las vacaciones veraniegas, tiempos felices e inolvidables de agosto, menudeaban los juegos infantiles con los que, incansables, nos divertíamos los niños del barrio. Eran muchísimos entretenimientos: perros y venados, la rayuela, sin que te roce, los marros, las cogidas, avanzadas, el hombre negro,
el primo. A su tiempo llegó a Ecuador la televisión. ¡Qué novedad! Mi papá compró un televisor. Algunas series me abstraían: El túnel del tiempo, Batman y Robin, Viaje a las estrellas, Perdidos en el espacio, Viaje al fondo del mar, Meteoro submarino, Superman, Tierra de gigantes, Combate, Max 5. Empero, cuando iba por el 5º grado, vinieron los días tristes. Primero, el accidente de mi padre, que sufrió un fuerte choque en el bus que manejaba, quedó herido, con algunas costillas fisuradas y golpes en todo el cuerpo. Lo encontramos hospitalizado en una clínica de la norteña ciudad serrana, lugar de tantos paseos felices. Yo, absorto, miraba los vendajes que cubrían su pecho, permanecía inmovilizado en una cama, no se quejaba. Meses después vino la defunción de mi único hermano mayor. Este fallecimiento nunca lo esperé, no pensé que sería posible. Sucedió precisamente el día que no debía, en Navidad. Ese aciago 24 de diciembre ya declinaba cuando escuchamos unos intensos golpes en la puerta que parecieron siniestros. Su tono extraño agitó mi corazón. Mis amigos, fatigados y asustados, nos dieron la inevitable noticia: un automóvil, cuyo conductor estaba ebrio, atropelló a mi hermano. Esa espeluznante frase que hirió mis oídos: al Raúl le cogió el carro, expresada por mis amigos, sonó a sentencia de muerte. Y fue así como la misma noche en que los demás niños estaban alegres con sus caramelos y juguetes, yo estuve acompañando a mi madre en busca de mi hermano. La noche estaba más gélida y oscura que lo habitual. Mi matrona desesperada lloraba sin consuelo. Indagamos de hospital en hospital, hasta que lo hallamos. Estaba en una fría cama, se encontraba solo, tenía la cabeza enorme, abultada, en sus ojos cerrados por la hinchazón aprecié los horrores del infierno. Su rostro amoratado, desfigurado, me recordó a las deformidades que había visto en esas terribles pesadillas que yo tenía cuando estaba enfermo con fiebre y que no se pueden describir con palabras. Él se levantó a buscar debajo de la cama la vacinilla para orinar, al tiempo que soltó un quejido conmovedor que aún hoy me parece escucharlo. Mi cuerpo se estremeció como jamás antes lo había hecho, sentí morir. Quedé impotente ante la magnitud de la tragedia y del dolor de mi hermano y comprendí que nada en la tierra, en ese momento, podía aliviar su amargura. Los médicos no estaban, era el día de Nochebuena, apenas una enfermera asomó, para luego desaparecer. A los 8 días falleció. El cortejo fúnebre fue muy triste, las exequias destrozaron a mi mamá, en todas las mejillas que veía rodaban lágrimas. Lo enterraron, una tierra negra y húmeda lo cubrió, el cielo estaba encapotado, a los lejos, en el Pichincha, arreciaba una fuerte tempestad, el cementerio exhalaba un hálito de muerte. El año nuevo me recibió sin mi querido hermano mayor. Cada fin de semana acompañaba a mi matrona al camposanto a visitar la tumba de mi hermano. Ella lloraba sin consuelo sobre el sepulcro frío y a menudo se desmayaba. Cuando volvía en sí, con ayuda de las personas caritativas que prontas se acercaban a socorrerla, adornaba en forma cariñosa, con las flores que había llevado, la última morada de su adorado primogénito, arrancado cruelmente de su seno al inicio de la pubertad. Solo cuando las sombras de la noche caían no la tempestad amenazaba, regresábamos consternados a la casa. Poco tiempo después falleció mi primo, el más allegado a la familia, en otro accidente. 6 más llanto y más dolor, otro ataúd y otro funeral. Así fue como, aun siendo niño, observé de cerca el rostro helado de la parca soberana. Sentí, estremecido, la respetuosa presencia del ángel de la muerte. En los meses posteriores, mi padre, aún con las secuelas del accidente, no podía trabajar. Mi madre lloraba a diario y enflaquecía cada vez más. Yo asimilaba, con mucho trabajo, la pérdida de mi querido hermano mayor, del amigo de mis juegos, del que me llevaba cada domingo al estadio, del que me defendía cuando me metía en problemas, del compañero fiel de mis penas y alegrías. En los meses que siguieron, al bus chocado no lo podían arreglar, a otros 2, los embargaron, a un cuarto se le dañó el motor. La comida escaseó. Todos en la casa, en esos tristes días, conocimos la atroz necesidad. La época de dolor parecía no concluir. Yo ya cursaba el 6º grado, los días se tornaron eternos, el tiempo simulaba haberse detenido o pasaba con exagerada lentitud. Uno a uno, todos en la casa caímos enfermos. Mis amigos se alejaron. Elena, mi linda compañera, mi amada noviecita, mudó de residencia, hecho que ahondó mi aflicción.
enfermé y permanecí en cama 2 largos meses. Mi padre, convaleciente ya, comenzó a trabajar. Él tenía un amigo, al que ayudaba dándole posada, era una persona alcohólica, que en su juventud había estado en el ejército, le decían el tenientico, vivía abandonado de sus hijos y de su esposa, me entristecía mucho verlo continuamente embriagado, a él jamás lo miramos comer, parecía subsistir solo con el alcohol, el dinero del retiro lo gastaba en la bebida, apareció una noche, yo aún guardaba cama, la empleada me pasó la merienda, él miró la sopa y se la tomó, oh sorpresa, era la primera vez que le hacéis probar alimento, luego se marchó. Al día siguiente lo encontraron muerto en los patios de un colegio vecino. Por un largo periodo permanecí desconsolado por nuestra débil condición humana. No obstante, las lágrimas que en esos aciagos días 6, cual invierno cruel, amainaron. El tiempo pasó y pasó, los días tristes se marcharon, las finanzas mejoraron, las penas fueron disminuyendo, la familia recuperó la salud y los dolores pronto olvidados. Pero la niñez comenzó a finalizar y solo lo advertí cuando tocó ingresar al colegio. Era hora de empezar la educación secundaria. Estaba creciendo y me rebelaba a hacerlo. No quería abandonar la niñez, la alegría que da la inocencia. Me negaba a dejar la sencillez, la despreocupación, el perdón, el olvido, el juego, la valentía, la bella niña de mis sueños, los cuentos de miedo que en las noches oscuras nos relataban los mayores. Presentía ya futuros dolores, pues de alguna manera intuía la conspiración que el temor me tenía preparado y no quería llegar a beber esa copa amarga, por lo que no quería crecer, no era posible que mi cuerpo empezara a desarrollarse, a cambiar. La sabia frase "dejad que los niños vengan a mí", hacía eco en mi ser. No quería crecer y, sin embargo, no podía evitarlo, quizá había alguna manera de no abandonar la inocencia. Y si existía, ¿cuál era? ¿Quién lo sabía?